no puede. Vamos a ver si no puede. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por 8 votos contra 3 elaborar un nuevo proyecto sobre la petición de jueces y magistrados para determinar si el máximo Tribunal Constitucional puede revisar la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación, por considerar que la citada reforma constitucional, que establece la elección popular de ministros, jueces, magistrados, afecta la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación, la independencia de sus miembros y el principio de división de poderes. Distintos jueces y magistrados, distintos de ellos, diferentes, se inconformaron. Se inconformaron, pues, ¿a dónde? Al máximo tribunal, que es la Corte, del Poder Judicial. Cabe destacar que las ministras Loreto Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres votaron en contra del proyecto, pues consideraron que entrar al tema constituye así lo dijeron, un golpe de Estado perpetrado desde la Corte. Sin embargo, yo creo que hubo 2 o 3 explicaciones que vale la pena detenerse en ellas. Margarita Arias Farjat rechazó la postura de sus compañeros sobre que la Corte politiza la justicia y de otras razones. Que quede muy claro que lo que dijo la decisión de la Corte es analizar. Tiene la atribución de recibirlo, de aceptarlo y después de aceptarlo y revisarlo, dijo, bueno, ya que se aceptó, vamos a analizar. Esa es la atribución que yo tengo. Realmente hay golpe de Estado, realmente todas estas cosas que se dicen, realmente es es faccioso lo que hace la Corte. Qué mejor que hablar con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Querido Javier, te saludo con gusto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Querido tocayo, como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias por tu tiempo. Oye, suena tremendismo, ¿no? Verbales o terrible, una narrativa de que hay golpe de Estado, bueno, que es un intento de golpe de Estado o algo parecido. A ver, todo lo que presentamos, lo que dijo Gerardo Fernández Noroña, lo que dijo la señora Lenia Batres, lo que hizo la propia Corte y hacia dónde vamos, es realmente lo que todos estamos tratando de ver por dónde va. A ver, Javier, ahora sí que tienes la palabra. No, mira, a ver, lo primero es que habría que dimensionar, y tú ya lo adelantabas, tocayo, lo que realmente decidió la Corte el día de hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Que un grupo de personas juzgadoras presentaron un escrito donde en efecto lo que solicitan es que esa reforma judicial que se aprobó deje de tener efectos. Se señalan, ¿no? Según se ha narrado, incluso violaciones al procedimiento legislativo. Sabemos que esta es una reforma, tocayo, que se aprobó a pesar de que había suspensiones que impedían que continuara. Todos vimos el muy bochornoso espectáculo en el Senado con el tema de los yunes, las amenazas, las presuntas extorsiones, con el caso también del senador Barrera de MC, que a mí me siguen quedando muchísimas dudas de qué fue lo que pasó. Vimos que no hubo realmente una deliberación, digamos, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, el proceso legislativo, el dictamen terminó la legislatura pasada, aquí se votó en fast track, vimos después, ¿no?, que los congresos del Estado casi había una competencia para ver quién es el que avala más rápido las reformas. En muchas ocasiones me da la impresión que ni siquiera, ¿no?, se cumplieron las normas en los congresos locales, el tema del cambio de sede, es decir, ahí hay un montón de planteamientos relacionados tanto con el procedimiento legislativo como con el fondo. Yo sí creo que esta es una reforma, tocayo, que atenta directamente contra la independencia judicial, desde el mero hecho que pretende una posible purga de todos los cargos judiciales, personas que tenían, como las ministras y los ministros, periodos de nombramiento más amplios, se les podrían recortar, magistradas y magistrados que ya tenían nombramientos definitivos, pues ahora se les podrá remover, podrán estar sujetos a voto popular. Y ya no hablemos de las muchísimas otras complicaciones, el tema de los jueces sin rostro, el Tribunal de Disciplina Judicial, o sea, es decir, por problemas constitucionales, convencionales de derechos humanos, yo creo que esta reforma pues, realmente no para. Ahora, este grupo de personas juzgadoras presenta un escrito y dice y solicita que intervenga la Suprema Corte de Justicia porque hay un artículo en la ley orgánica, tocayo, que dice que es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
el que tendrá que velar en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial y por la independencia de las personas que lo integran. Y este mismo artículo tiene una serie de supuestos, de hipótesis, de razones por las cuales la Corte podría entrar a salvaguardar esta independencia y esta autonomía. Es curioso, tocayo, que quienes presentaron este escrito dijeron que esta era una controversia que podría estar relacionada con la interpretación y resolución de conflictos que deriven de contratos o cumplimiento de obligaciones por particulares y dependencias con la Suprema Corte de Justicia, como si este fuera un tema contractual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que presentan este escrito donde hacen estos argumentos relacionados con la reforma judicial, pero lo fundamentan en esta fracción, en la fracción 22 del artículo 11. Y el ministro al que le toca conocer de este asunto, que fue González Alcántara, dijo algo muy sencillo, tocayo. Y él lo que dijo es que este no era un conflicto, digamos, contractual o relacionado con obligaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con particulares o con dependencias, sino que más bien podía encajarse, encuadrarse en otro de los supuestos de las hipótesis que marca la propia ley orgánica en el artículo 11, que es un supuesto que permite conocer y dirimir controversias que se presenten en el Poder Judicial. Entonces, lo único que propuso el ministro González Alcántara fue decir, a ver, esto no hay que conocerlo al amparo de la fracción 22, vamos a conocerlo al amparo de la fracción 17 y que sea otro ministro el que analice, pues, si en este tipo de controversias que se presentan por el artículo 11 se puede o no analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional, y ya que sea otro ministro que nos diga si tienen razón o no tienen razón los magistrados que presentaron la controversia. Creo que muchas y muchos ministros, tocayo, fueron enfáticos al decir, esto es lo único que se está resolviendo, es una consulta de trámite. Pero claramente hubo posicionamientos, a mí me parece profundamente irresponsables, como el de la ministra Lenia Batres, que con más descalificaciones y adjetivos que con argumentos jurídicos empezó a hablar ya de cosas gravísimas, de arbitrariedad, de golpismo, es decir, una serie de cuestionamientos que a mí me parecen absolutamente desproporcionados, absolutamente irresponsables, y que luego tuvieron eco pues en las declaraciones que ya escuchamos, ¿no? El presidente del Senado, Fernández Noroña, diciendo es que la Corte se está arrogando facultades que no tiene. Perdón, la Corte no se ha arrogado en este momento ninguna facultad, ¿no? Gutiérrez Luna diciendo también que hay juicio político, o sea, caray, yo veo ahí un nivel de irresponsabilidad y exageración brutal. Y mira, y nada más para dimensionar, tocayo, a mí una intervención que me pareció muy acertada fue precisamente la de González Alcántara Carracá, y él nos recordó que hace ya algunos años figuras que hoy están en el oficialismo, como Ricardo Monreal, como Ernestina Godoy, como el propio Adán Augusto López, en su momento llegaron a plantear amparos donde decían que había reformas constitucionales que eran inconstitucionales por violaciones al procedimiento. Entonces, si para el oficialismo y para Lenia Batres, ¿no? Hacer un planteamiento así es golpismo, pues tendrían que decirle golpista a Monreal, a Godoy y a otros integrantes del oficialismo. Yo creo que no es golpismo, yo creo que es una pregunta jurídica muy compleja, tocayo. Yo no creo que tenga ni una respuesta sencilla. Ahí hay enormes dilemas jurídicos que tendrá que resolver la Corte, pero ojalá en esta discusión escuchemos más argumentos jurídicos y no tantas descalificaciones políticas como las que escuchamos en voz de la ministra Lenia Batres, ¿no? A ver, dos asuntos, tocayo. Primero, la Corte tiene las atribuciones para lo que está haciendo, a pesar de que tengamos una reforma al Poder Judicial constitucional y que estemos en el proceso de su instrumentación, uno, y dos, ¿en qué se puede fundamentar la idea de la ministra de hablar de golpe de Estado
y de que incluso en las redes los seguidores del oficialismo digan Norma Piña está preparando un golpe de Estado. Pues mira, yo creo que, a ver, empiezo por lo segundo, Tocayo. Yo creo que lo que se está preparando es un escenario para, en el caso que la Corte llegara a pronunciarse sobre la constitucionalidad, que a mí no me queda claro si lo va a hacer o no. Vaya a hacer, no me queda claro que estén los votos suficientes, ni los 6, ni los 8, dependiendo de cuál sea la vía, pero sí creo que lo que está haciendo el oficialismo es mandar la señal de que ellos no van a aceptar una sentencia de la Corte que venga en contra. Y a mí me parece ya muy preocupante. Ya estamos en un contexto, Tocayo, donde las suspensiones judiciales, cuyo incumplimiento puede ser incluso motivo de delito, hoy hay autoridades que se las están pasando por el arco del triunfo. Así lo hizo la Cámara de Diputados, así lo hizo el Senado, así lo hizo el presidente de la República, y ahora hasta en el INE, lo cual a mí me parece gravísimo que un órgano autónomo se haga la pregunta si tiene que cumplir o no con una suspensión. Yo puedo conceder que hay muchas de esas suspensiones, Tocayo, que yo te diría, a mí no me queda claro que estén del todo fundamentadas en términos jurídicos o que sean muy sólidas. Pero cuando a uno no le gusta una suspensión, Tocayo, lo que hace no es desacatarla burdamente, sino irla a impugnar judicialmente porque hay vías. Entonces, ya estamos en ese contexto y que Fernández Noroña diga, por ejemplo, aquí va a haber elecciones judiciales el próximo año, decida lo que decida la Corte, es mandar un mensaje de que no están dispuestos a acatar una sentencia de la Corte si no les gusta. Eso a mí me parece que es muy problemático. Bueno, ¿Tienen o no facultades? Yo creo que hay algunas vías, Tocayo, que se pueden discutir, ¿no? Sí. Javier, te mando un gran saludo. Javier Martín Reyes, gracias que estuviste con nosotros. Un gustazo, como siempre, Tocayo. Abrazo fuerte. Gracias, en verdad.